13:02 del día 10 de febrero de 2016 se da inicio a la sesión pública extraordinaria en la sala de sesiones del Pleno convocada para esta fecha, por lo que solicito a la Secretaria de Acuerdos realice el pase de lista para verificar si existe quórum legal para sesionar. Con su autorización, comisionada presidenta, hago constar que se encuentran presentes, además de usted, los comisionados José Rubén Mendoza Hernández y Fernando Aguilera de Hombre, así como el delegado del secretario ejecutivo Jorge Javier Pérez Bazáñez y la titular del órgano de control interno India Margarita Martínez Zamudio, en su calidad de comisaria, por lo que le informo que existe un quórum legal para sesionar. De conformidad con la normatividad que rige a este instituto, es que al existir quórum legal se declara formalmente instalada la sesión. Tomando en consideración que el orden del día fue notificado previamente a los integrantes del Pleno y publicado en la página electrónica de este instituto, solicito la dispensa de su lectura. Y en virtud de que el comisionado Fernando Aguilera de Hombre solicita el retiro de los recursos 1599, 1602 y 1605 interpuestos en contra de la Universidad Veracruzana, así como el identificado con el número 09 de 2016, se somete a votación en un mismo acto la dispensa de la lectura y aprobación del orden del día ya modificado con el retiro de estos asuntos. Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo en votación económica levantando la mano. Tome nota, Secretaria de Acuerdos, de que el orden del día, así como la dispensa de su lectura, han sido aprobados por unanimidad de votos. Respecto del punto número 5, solicito a la Secretaria de Estudio y Cuenta, María de los Ángeles Reyes Jiménez, adscrita a mi ponencia, dé cuenta no solo con los proyectos de resolución que se someten a la consideración del Pleno para su discusión y en su caso aprobación, sino además con aquellos que fueron presentados de forma similar por otras ponencias, que en el caso son los relacionados con diversos ayuntamientos sobre la solicitud de actas de cabildo correspondientes al 1 de enero del año 2010 al 31 de diciembre de 2013. Secretaria, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Con su autorización, comisionada presidenta, señores comisionados, doy cuenta al Pleno con 9 proyectos de resolución. En primer lugar, doy cuenta con los expedientes 8 y 13 del actual presentados en contra del Ayuntamiento de Jalapa, en los que se requirió en el primero montos totales correspondientes al periodo de enero a noviembre de 2015, de los gastos comprendidos por pago de servicios de teléfono, gasolina, viáticos y compensaciones de pago de laudos. En el segundo, relación de empleados inhabilitados y de aquellos a los que se les instruye procedimientos administrativos durante el periodo de enero de 2014 a enero de 2016. En ambos proyectos se propone confirmar las respuestas dadas por el sujeto obligado, tanto en el procedimiento de acceso como en la sustanciación de los recursos, en virtud de que proporcionó lo solicitado, cumpliendo con el derecho de acceso a la información. A continuación, doy cuenta con el recurso 10 de la presente anualidad, presentado en contra de la Secretaría de Educación, en el que se solicitó vacantes definitivas y temporales de puestos directivos en escuelas secundarias técnicas y de aquellas que se encuentran en proceso prejubilatorio en el estado de Veracruz, especificando clave de escuela y domicilio, que se hayan presentado del periodo de 17 de abril al 12 de octubre de 2015. En el proyecto se propone modificar la respuesta emitida por el sujeto obligado y ordenarle que emita una nueva respuesta en los términos precisados en la consideración tercera del fallo. Enseguida doy cuenta conjunta con los expedientes 1606, 1609, turnados a la ponencia de la comisionada Yoli García Álvarez, presentados en contra de los ayuntamientos de Perote y Naulinco respectivamente, 1607, turnado a la ponencia del comisionado José Rubén Mendoza Hernández, presentado en contra del ayuntamiento de Jalcomulco, así como el expediente 1608, turnado a la ponencia del comisionado Fernando Aguilera de Hombre, presentado en contra del ayuntamiento de Teocelo, todos del 2015, en los que se solicitó actas de cabildo del 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2013. Asimismo, doy cuenta con los expedientes 1 y 4, ambos del año que transcurre, presentados en contra de los ayuntamientos de Coatzacoalcos y Jilotepec respectivamente, en los que se requirió en el primero nombre de las constructoras o contratistas si fue por asignación directa, simplificada o licitación pública, que construyeron la séptima y octava etapa del malecón de Coatzacoalcos, extensión de kilómetros elaborados con concreto hidráulico, costo por tramo y total neto de la obra, dictamen y nombre de especialistas y consultores que analizaron la séptima y octava etapa del malecón citado,
En el segundo, relación de pagos de gasolina erogados de enero de 2014 a octubre de 2015. Detallando gastos por semana, mes, así como especificar cuáles áreas del ayuntamiento son las que más han solicitado vales y quién los autoriza. En el expediente 1608 se propone confirmar la respuesta dada por el sujeto obligado. En los recursos 1 y 4 del actual, así como 1606, 1607 y 1609 del 2015, se propone declarar fundados los agravios hechos valer, toda vez que fueron interpuestos por la omisión de dar respuesta y entrega de la información solicitada, por lo que ante una falta de respuesta debe actuarse en beneficio del acceso a la información por virtud del silencio administrativo en el que cayeron los entes obligados, al haber incumplido con la entrega de lo requerido en violación a lo establecido en nuestra Constitución federal y local, por lo que se propone ordenarles den respuesta, entreguen y o pongan a disposición del recurrente la información solicitada de manera gratuita, en los términos señalados en cada uno de los proyectos. Asimismo, se propone exhortar a los citados sujetos obligados para que en posteriores ocasiones den cabal cumplimiento en los términos establecidos en la ley de la materia a la tramitación de las solicitudes de información que se les formulen. Mención especial merece el recurso 4 del actual, en el que además se requiere a la presidenta municipal y contralor interno del sujeto obligado para que informen a este instituto las acciones adoptadas por ellos ante la conducta infractora con la que ya se les había dado vista y en la que nuevamente han incurrido el citado titular, al no haber dado cabal cumplimiento a los procedimientos y términos establecidos en la ley de la materia. Apercibidos que en caso de no dar respuesta o no acreditar el haber adoptado alguna medida para evitar la conducta irregular del titular de la unidad, se les impondrá alguna de las medidas de apremio establecidas en la ley de la materia. Es la cuenta, señora comisionada, señores comisionados. Gracias, señores integrantes del Pleno. Se abre la discusión de los proyectos de mérito, por lo que si tienen observaciones, solicito las manifiesten en este momento. En vista de que no existen observaciones, solicito a la Secretaría de Acuerdos proceda a recabar la votación. Con su autorización, comisionada presidenta, recabo la votación en el siguiente orden. Comisionado José Rubén Mendoza Hernández. Comisionado Fernando Aguilera de Hombre. Comisionada Yoli García Álvarez. Conforme con los proyectos de la cuenta. Les informo que los proyectos han sido aprobados por unanimidad de votos. Toda vez que han sido aprobados en definitiva, se instruye a la Secretaría de Acuerdos para que lo notifique a las partes interesadas y dé seguimiento a su cumplimiento en términos de ley. Siguiendo el orden del día, respecto del punto número 6, solicito al secretario de Estudio y Cuenta, Miguel Ángel Apodaca Martínez, adscrito a la ponencia 2 del comisionado José Rubén Mendoza Hernández, dé cuenta no solo con los proyectos de resolución que se someten a la consideración del Pleno para su discusión y en su caso aprobación, sino además con aquellos que fueron presentados de forma similar por otras ponencias que en el caso son los relacionados con la actual administración de diversos ayuntamientos sobre las propuestas que los ediles han llevado a cada una de las sesiones de Cabildo para su discusión, y por cuanto hace al Poder Legislativo y a la Secretaría de Finanzas y Planeación lo relacionado con la reforma a la Ley de Salud publicada en fecha 15 de julio de 2015. Secretario, tiene usted el uso de la voz. Gracias, comisionada. Con su autorización, comisionada presidenta, señores comisionados, doy cuenta al Pleno de este instituto con 7 proyectos de resolución, que en total comprenden 9 expedientes. En primer lugar, me referiré al recurso 1586 del año 2015, interpuesto en contra de la Secretaría de Educación de Veracruz, en el que un particular solicitó conocer si en 3 zonas escolares se encuentran vacantes, en su caso, quiénes están a cargo de ellas, la condición en que desempeñan el puesto y las claves que dichos docentes ostentan. En el proyecto se propone confirmar la respuesta emitida durante la substanciación, toda vez que en autos quedó acreditado que sí le dio respuesta a lo requerido en términos de lo dispuesto en el artículo 57, párrafo 1 de la ley de la materia. A continuación, doy cuenta con el expediente 1610 y su acumulado 1611 de la pasada anualidad, interpuesto por una ciudadana en contra de la oficina del gobernador del estado de Veracruz, en el que solicitó conocer el trámite que han recibido las invitaciones de la peticionaria y el fideicomiso FIPAGO, presuntamente presentadas en el año 2013 y una en el 2015. En el proyecto se propone confirmar las respuestas otorgadas, ellos así debido a que en términos del artículo 57, párrafo 1 de la ley de la materia, los sujetos obligados solo entregarán aquella información que se encuentre en su poder,
por lo que al no quedar acreditado que efectivamente las invitaciones a las que hace alusión la aquí recurrente hayan sido presentadas ante el sujeto obligado, en consecuencia, la orientación que realiza la unidad de acceso resulta apegada a la ley en cita. A continuación, doy cuenta con los recursos marcados con el arábigo 2, turnado a la ponencia del comisionado José Rubén Mendoza Hernández, y el 3, turnado a la ponencia del comisionado Fernando Aguilera de Hombre, ambos del año en curso, interpuestos en contra de los ayuntamientos de Jaltipan y Acayucan, respectivamente, en los que se requirió de los ediles del ayuntamiento las propuestas que desde el inicio de la administración han llevado a cada una de las sesiones de cabildo para su discusión. Ante la falta de respuesta de los ayuntamientos citados, en los proyectos se propone ordenar a los sujetos obligados que proporcionan a la parte recurrente en forma gratuita la información solicitada y exhortarlos para que en posteriores ocasiones den cabal cumplimiento a los procedimientos y términos establecidos en la ley de la materia respecto a la tramitación de las solicitudes de información que se les formulen. A continuación, doy cuenta con el expediente 5 y su acumulado 6 de esta anualidad, interpuestos en contra de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, en el que se solicitó información relativa al total de los alumnos que ingresaron este periodo escolar a la universidad y al bachillerato, así como el dato relativo a la preparatoria y secundaria de origen. Ante lo fundado del agravio, en el proyecto se propone ordenar a la unidad de acceso a la información del sujeto obligado proporcionar respuesta a la solicitud de información en los términos señalados en la consideración tercera de este fallo, lo que deberá realizar en un plazo no mayor a 15 días, contados a partir de que cause estado a la presente resolución. Asimismo, se le exhorta para que en posteriores ocasiones dé cabal cumplimiento a los procedimientos y términos establecidos en la ley de la materia, respecto de la tramitación de las solicitudes de información que se le formule, apercibido que de no hacerlo así, se procederá en términos del título cuarto de la citada ley, relativo a las responsabilidades y sanciones. Finalmente, doy cuenta con los recursos 11, turnado a la ponencia del comisionado José Rubén Mendoza Hernández, y 12, turnado a la ponencia del comisionado Fernando Aguilera de Hombre, ambos del año en curso, interpuestos en contra del Poder Legislativo del Estado y la Secretaría de Finanzas y Planeación, respectivamente, en los que se requirió conocer, con base a la reforma al artículo 174 de la Ley de Salud de julio de 2015, si existía un reglamento que regulara lo establecido en el citado precepto, entre otros puntos. En los proyectos, se propone confirmar las respuestas otorgadas en razón de lo siguiente. Respecto del expediente 11, toda vez que el agravio expresado por el revisionista se encuentra vinculado a la inconformidad con la modalidad de la entrega de la información, en la resolución de mérito se señala que la normativa en materia de acceso a la información no impone como obligación a las unidades de acceso de los sujetos obligados la relativa a dar respuesta en oficios o escritos determinados, en formatos de archivo o que en su caso deba entregarse en algún oficio o escrito con membrete de la dependencia generadora de la información. Por otra parte, conforme a lo establecido por el otrora Instituto Federal de Acceso a la Información, ahora Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en el criterio 7/09, las respuestas proporcionadas por la unidad de acceso de los sujetos obligados que sean emitidas mediante el sistema Infomex serán válidas aun cuando no contengan el membrete o firma de la entidad que las emite, razón por la que resulta infundado el agravio expresado. Ahora bien, por cuanto hace al expediente 12, la confirmación de la respuesta emitida deviene del hecho que, contrario a lo expresado por el recurrente, la respuesta sí consta en un formato legible e incluso, como diligencia para mejor proveer, le fue remitida la información vía correo electrónico. Además, del análisis de la respuesta, se advierte que le asiste la razón al sujeto obligado al haber orientado al solicitante ante la Secretaría de Salud, sin perjuicio de que la Secretaría de Gobierno pudiese contar con la información al ser la encargada de presentar ante el Congreso del Estado las iniciativas de leyes o decretos que formule el Ejecutivo, en términos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz. Es la cuenta, comisionada presidenta, señores comisionados. Señores integrantes del Pleno, se abre la discusión de los proyectos de mérito, por lo que si tienen observaciones, sírvanse manifestarlas en este momento. ¿No? Comisionado, ¿no? Entonces, en vista de que no existen observaciones, solicito a la Secretaría de Acuerdos proceda a recabar la votación. Con su autorización, comisionada presidenta, recabo la votación en el siguiente orden. Comisionado José Rubén Mendoza Hernández. Comisionado Fernando Aguilera de Hombre. Comisionada Yoli García Álvarez. Conforme con los proyectos de la cuenta. Les informo que los proyectos han sido aprobados por unanimidad de votos. Toda vez que han sido aprobados en definitiva, se instruye a la Secretaría de Acuerdos para que lo notifique a las partes interesadas y dé seguimiento a su cumplimiento en términos de ley.
Siguiendo el orden del día, respecto al punto número 7, solicito al secretario de Estudio y Cuenta, Carlos Martín Gómez Marinero, adscrito a la ponencia 3 del comisionado Fernando Aguilera de Hombre, dé cuenta con los restantes proyectos de resolución que se someten a la consideración del Pleno para su discusión y, en su caso, aprobación. Señor secretario, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Doy cuenta con 2 expedientes correspondientes a igual número de recursos de revisión tramitados a la ponencia a cargo del comisionado Fernando Aguilera de Hombre. En primer lugar, doy cuenta con el recurso 7/2016, interpuesto en contra de la Secretaría de Seguridad Pública, que tiene como antecedente una solicitud de información en la que se le requirió una lista de los servidores públicos que reciben compensación en la referida Secretaría. El sujeto obligado dio respuesta informando que lo solicitado se encontraba clasificado como información confidencial por constituir datos personales, conforme al artículo 6º, fracción 4ª de la Ley 581 para la tutela de los datos personales en el Estado de Veracruz, lo que motivó la interposición del medio recursal de cuenta. Durante la sustanciación del medio de impugnación, el ente público obligado ratificó su respuesta primigenia. Ahora bien, del análisis de las constancias que integran el expediente, en el proyecto se razona que lo reclamado tiene el carácter de información pública e incluso constituye parte de la obligación de transparencia contenida en el artículo 8.1, fracción 4ª de la Ley de Transparencia del Estado de Veracruz, aunado a que el diverso numeral 18 de la referida ley especifica que en ningún caso podrá considerarse como información confidencial la relativa a sueldos y salarios de los servidores públicos. En consecuencia, se propone al Pleno ordenar al ente obligado que remita al solicitante la información requerida, además de actualizarla en su portal de transparencia. Por otra parte, doy cuenta con el recurso 15/2016, interpuesto en contra del Partido Alternativa Veracruzana, que tiene como antecedente una solicitud de información en la que se le requirió conocer el nombre de los actuales presidentes municipales que fueron postulados por dicho partido, es decir, los que resultaron favorecidos en el pasado proceso electoral. El sujeto obligado omitió dar respuesta a la solicitud de información en el plazo establecido por el artículo 59.1 de la Ley de Transparencia del Estado. Sin embargo, durante la sustanciación del recurso remitió la información requerida. Ahora bien, en este caso, el comisionado ponente llevó a cabo una diligencia de certificación del portal del diverso sujeto obligado, organismo público local electoral de Veracruz, mediante el cual se ratificó que la respuesta del partido político obligado coincide con lo publicado en la página del organismo público local electoral, de modo que en el proyecto de resolución se propone confirmar la respuesta emitida durante la sustanciación del recurso de revisión. ¿Es la cuenta, señores consejeros, comisionados? Señores integrantes del Pleno, se abre la discusión de los proyectos de mérito, por lo que si tienen observaciones, manifiéstenlas en este momento. En vista de que no existen observaciones, solicito a la Secretaría de Acuerdos proceda a recabar la votación. Con su autorización, comisionada presidenta, recabo la votación en el siguiente orden. Comisionado José Rubén Mendoza Hernández, comisionado Fernando Aguilera de Hombre, comisionada Yoli García Álvarez. Conforme con los proyectos de la cuenta. Les informo que los proyectos de cuenta han sido aprobados por unanimidad de votos. Toda vez que han sido aprobados, en definitiva, se instruye a la Secretaría de Acuerdos para que lo notifique a las partes interesadas y dé seguimiento a su cumplimiento en términos de ley. En virtud de que se han desahogado todos los puntos del orden del día y no existe algún otro que tratar, se da por terminada la presente sesión, siendo las 13:21 del día 10 de febrero de 2016. Buenas tardes.